Vamos con el libro de Joel. Y la prédica de hoy se titula La misericordia de Jehová. La misericordia de Jehová. Libro de Joel, capítulo 2, versículo 12 y 13. La misericordia de Jehová. ¿Cuántos creen en la misericordia de Jehová en su vida? Dios es muy misericordioso y Él siempre nos acompaña y nos llena de su misericordia. Él nos da esa oportunidad, nos tiene esa paciencia, ese amor, ese cuidado. El Señor nos ama. Su misericordia es para siempre. Libro de Joel, capítulo 2, versículos 12 y 13. Y la palabra de Dios es leída bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Pueden sentarse. Vamos a mirar qué es lo que el Señor quiere traernos en esta mañana. Oramos para que sea el Espíritu Santo de Dios haciendo germinar esta palabra en el corazón de cada oyente, y que pueda germinar y dar fruto al 100% en la vida de cada uno que escucha esta palabra. Pedimos al Señor que sea Él guardando el pensamiento, la mente y el corazón de todo lo que estamos aquí, y que sea Él ministrándonos, que sea Él obrando, que sea Él quitando toda ceguera y toda sordera espiritual, y que podamos entender su palabra y podamos vivirla y multiplicarla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El libro de Joel es un libro corto, pero muy interesante. En este libro a nosotros nos están mostrando el libro de Apocalipsis de manera resumida. En el libro de Joel nos muestra la forma en que el pueblo está viviendo, los acontecimientos que están pasando, la llamada de atención que el Señor nos da, la venida de Cristo, qué pasará con las personas que han desobedecido y qué pasará con las personas que han seguido el mandato del Señor. Cuando nosotros vamos al libro de Joel, capítulo 1, nosotros ahí podemos ver que el Señor le dice a Joel que reúna a todos los ancianos y le dé el siguiente mensaje. Y no solo a los ancianos, también a todo el mundo, de que conviertan su corazón a Dios. Y en ese capítulo 1 está hablando sobre todas las devastaciones que está sufriendo la tierra. Se está hablando de esa hambruna, de esa falta de amor, de esa falta de entrega. Y el Señor reúne a sus ancianos y dice que también los reúne y que se lo diga a todo el mundo, de que cada quien tiene que volverse a Dios. De que estamos viviendo tiempos muy difíciles, donde la oruga, el saltón y el revoltón se ha comido todo lo que hay en la tierra. Todo. Y es tan tal que ahí nos está hablando de esa hambruna que viene. Nos está hablando de esa hambre que muchas personas están pasando en este tiempo. Pero también nos está hablando a nosotros que salgamos de nuestra comodidad. Nos está diciendo a nosotros que nos pongamos en la brecha, que empecemos a interesarnos por descubrir nuestra vida como está. Que dejemos de pensar tanto en las cosas materiales y nos fundamentemos en lo espiritual. Porque lo material aquí se queda. Pero lo que se va es nuestra alma, y nuestra alma es la que será juzgada. Entonces,
si estamos manteniendo esta promesa de esa salvación que el Señor nos ha dado. Porque el Señor nos dio salvación. Ahora, en nosotros está mantener. ¿Estamos nosotros caminando conforme a la voluntad de Dios? ¿Qué es prioridad para mí? ¿Las cosas del mundo o mi salvación? ¿Estoy yo sacando este tiempo para yo pasármela leyendo la Biblia y conociendo a Dios? Estamos mirando cómo están los tiempos. Donde quiera que nos movemos, ¿qué dicen las personas? Esto está muy difícil. El mundo se está acabando. Esta situación está muy mala. Y se pondrá peor, dice la Biblia. Y Joel, al igual que Apocalipsis, al igual que Daniel, al igual que Ezequiel, nos están hablando de un fin. Nos están hablando de situaciones venideras que nosotros debemos de apercibir. ¿Por qué el Señor nos trae estos mensajes? Porque dice que a su pueblo Él lo guarda. Pero ¿cómo es que Él guarda a su pueblo? Cuando su pueblo se humilla, cuando su pueblo reconoce que tiene un Dios, cuando su pueblo reconoce que tiene que vivir conforme a la voluntad de Dios, a su mandato. Entonces, en el capítulo 1 del libro de Joel nos están hablando a nosotros de todas esas destrucciones, devastaciones que va a sufrir la naturaleza. Dice que todo será secado, todo fruto, toda hierba, hasta los ríos se secarán en un futuro. ¿Y dónde entonces estará la vida? Dice que hasta los animales bramaban de la sed y del hambre. Y nosotros estamos mirando en la noticia cómo va el mundo, cómo van estos fuegos forestales, destruyendo árboles, animales. Todo se está cumpliendo. Pero nosotros no estamos aquí solamente para ver el cumplimiento de eso. Nosotros estamos aquí para nosotros orar, para interceder, para mirar nuestra vida espiritual, a ver qué está pasando con nuestra vida con relación a la venida de Cristo. Ya el Señor nos llama la atención. Dice que va a venir hambruna, dice que va a venir pestilencia, va a venir de todo sobre la tierra, pero que a su pueblo lo guarda. Y yo estaba en un lugar y estaba dando el ejemplo cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto. ¿Quién se sabe esa historia? Levante la mano que se sabe la historia del pueblo de Dios cuando estaba en Egipto, que mandaron a Moisés a sacar su pueblo de ese lugar. Amén. Entonces, ¿qué podemos ver? Tenemos un refrigerio como pueblo de Dios. ¿En qué sentido? Cuando nosotros vimos que Moisés fue a Egipto y enfrentó al faraón para que dejara ir al pueblo en el nombre del Señor, que el faraón se negaba, nosotros podemos ver en todo ese recorrido cómo vinieron todas esas plagas. Vinieron plagas de piojo, de rana, de mosca, de langosta, el río se puso rojo en sangre. Pasaron muchas cosas y al final murieron hasta los primogénitos de cada persona de ese pueblo. ¿Recuerdan? Sin embargo, en Gosén estaban los hijos de Jehová tranquilos. Por ahí no pasó una sola plaga. ¿Por qué? Porque el Señor le dijo claro: maten un cordero, sacrifíquenlo, pinten su dintel con la sangre del cordero, y cuando el ángel de la muerte pase por ahí, no tocará su morada. ¿Y ellos qué hicieron? Obedecieron. Y al obedecer, ¿qué pasó? A ellos nada de lo que había, de lo que sucedió con todas esas plagas les tocó. Porque ellos estaban guardados, ellos estaban en obediencia, ellos estaban siguiendo lo que el Señor le había mandado a través de Moisés. Por esa razón el Señor nos dice a nosotros como su pueblo que no tengamos miedo con todas estas situaciones que están pasando. ¿Por qué? Porque si nosotros seguimos los mandatos de Dios, si nosotros seguimos su voluntad, por más plaga que venga a la tierra, por más situaciones que sucedan, ¿cómo el Señor nos mantendrá a nosotros? Guardados. Y eso es una fiel demostración. Y a pesar de que el mundo se estaba acabando en Egipto en ese entonces, a pesar de que todas esas situaciones estaban surgiendo, ¿cómo estaba el pueblo de Dios?
seguro, confiado y protegido por el Altísimo. Y eso el Señor quiere traerlo a su pueblo hoy, de que no nos desesperemos, de que por más situaciones que escuchemos, por más calamidades que estén aconteciendo, sepamos que el brazo de Jehová nunca nos va a desamparar, que el Señor nos va a guardar donde quiera que estemos, si nosotros estamos bajo su obediencia. Pero ¿a qué se debe cuando nosotros venimos al capítulo 2 de Joel? Ya el Señor manda a un pueblo a que se aperciba, a que se arrepienta, que viene juicio. Ya el Señor nos está diciendo que dejemos de pensar en nuestro propio bienestar y empecemos a pensar en la salvación de nuestra alma, en lo que Dios quiere de nosotros y cómo debemos de andar. El Señor quiere que nosotros despertemos de esta vida de fantasía, de vanidad. La gente está dando su vida entera por cosas vanas, que al final todo vemos que queda aquí en la tierra. Hay gente que deja de buscar de Dios, hay gente que deja de ir a la iglesia porque tiene un fregado que hacer, porque tiene una familia que atender, porque tiene una ropa que lavar, porque tiene mucho tiempo que no ve a un familiar y tiene que ir ese día. Y el diablo ha dejado de trabajar en su contra y en destruirlo. Cuando nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos como cristianos, vamos a dejar de abusar del amor y la compasión y la misericordia de Dios. Nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad en Cristo. Nosotros no podemos dejar pasar por alto los mandamientos que el Señor nos ha dado. El Señor aquí nos está anunciando que el fin viene. El Señor nos está anunciando que vienen situaciones difíciles para la tierra. Pero eso para que nos apercibamos. El Señor está mandando eso para que todo aquel que anda por un camino incorrecto se enderece. Amén. Pero como la gente todavía no está mirando esa situación que dice la Biblia que va a acontecer, tan tranquilo en su casa echándose aire. Y están poniendo la cosa de Dios al fondo. Y creen como que Dios está esperándolo a usted. No. Dios quiere que usted sepa que Él está con usted, pero que usted no está prestando atención. Dios quiere que usted sepa que Él es fiel. Y que si Él dijo que está con usted toda la vida, hasta el fin del mundo, Él está. Pero usted, ¿en qué está? ¿Dónde está su mente? ¿En el pecado? ¿En la vanidad? ¿En su vanagloria? ¿En lo que usted quiere o en lo que usted vino a hacer de parte de Dios? Y eso es lo que Dios está mirando en cada uno de nosotros, iglesia. Desde que nosotros nos bautizamos, desde que nosotros buscamos de Dios, hicimos un pacto con Dios, de que nosotros vamos a dejar de vivir nuestra vida para vivir para Él, conforme a su voluntad. Ese fue el pacto que nosotros hicimos con el Señor. Y conforme a eso, entonces Dios iba a obrar en nuestras vidas. Y por eso que nosotros vemos que cada vez que tomamos una decisión que no va unida al diseño que Dios hizo para nosotros, nos va mal. Nosotros no estamos aquí para vivir nuestra vida. Nosotros estamos aquí para cumplir una misión que Dios nos mandó. Que se nos va a añadir familia, que se nos vaya a añadir trabajo, que se nos va a añadir bienestar. Sí, es verdad, porque Dios es bueno. Dios nos va a dar de todo. Pero debemos nosotros saber que debemos de vivir una vida de obediencia, que debemos de vivir una vida conforme a la voluntad que Dios quiere. Y todo lo que Dios quiere viene a estar para nosotros. Pero el Señor nos deja aquí y nos trae el ejemplo cuando vino el diluvio. Noé duró más de 100 años predicando de eso. Amén. Y porque la gente no vio que eso acontecía, seguía viviendo una vida normal como nosotros. Si nosotros podemos mirar las comunidades que nos rodean, podemos ver que la gente vive una vida natural. La gente cree que lo que dice la Biblia no se va a cumplir y se está cumpliendo. Palabra por palabra se está cumpliendo. Pero cuando ellos quieran venir a abrir los ojos, ya la puerta del arca, Dios la cerrará. Dios la cerrará. El Señor nos está llamando la atención que despertemos hoy. No nos está diciendo que vivamos una vida sin propósito, sin planes, sin deseo de crecimiento. No nos está diciendo eso. El Señor nos está diciendo que nos apercibamos, que prestemos más atención a nuestra salvación
y a nuestra vida espiritual que a las cosas del mundo. Él sabe que necesitamos trabajar, Él sabe que necesitamos comer, Él sabe que necesitamos cosas en nuestros hogares y Él nos da la vida, la salud y los medios para que lo consigamos. Pero que no nos abracemos a eso, sino que nos abracemos a Cristo, que es el que nos da a nosotros bienestar, gozo, salvación, bendición. El Señor es que nos lo da todo, pero de qué manera nosotros estamos respondiendo. Por eso en el capítulo 1 de Joel, el Señor nos está llamando a arrepentirnos. El Señor nos está llamando a la atención de que nosotros debemos de atender su llamado en nuestras vidas, de que nosotros dejemos de esas comodidades, porque hay personas que se están perdiendo a nuestro alrededor por falta de una palabra. Hay personas que usted la ve bien vestida y todo, y necesita un Dios te bendiga. Hay personas que usted la ve en la calle mendigando y necesita un Dios te bendiga. Y el Señor te puso aquí en ese lugar para que su reino sea manifestado. Deja de pensar, ay, es que me da vergüenza. Vergüenza, eso no es de Dios o del diablo. Porque eso impide que tú hagas la voluntad de Dios donde Dios te planta. Nosotros no estamos aquí para que nos dé vergüenza, estamos aquí para cumplir la voluntad de Dios. Y de eso se trata. Ay, es que me da vergüenza decir que soy cristiana. Si me avergüenzo de Dios aquí, Dios se va a avergonzar de mí delante de los ángeles del cielo. Y yo no quiero que Dios se avergüence de mí. ¿De qué sirvió entonces todo lo que estoy viviendo aquí en la tierra? Nosotros con orgullo, y eso lo decía anoche, de lo único que yo me tengo que gloriar, de lo único que yo puedo decir a viva voz, es que yo soy una hija del Todopoderoso, que yo soy una hija de Dios. De eso yo me tengo que gloriar. Y le pido al Señor que lo permita siempre, de que yo amo a Dios, que Dios me ama. Y Dios nos ama a todos. El enemigo nos está metiendo a la mente trabajo, cosas pendientes. ¿Para qué? Para que llegue la noche, llegue el cansancio, quizá leamos una palabra y no saquemos ese tiempo para Dios. Todavía hoy domingo hay personas que están en su casa tranquilos. ¿Por qué? Porque Dios es tan paciente y misericordioso que lo guarda. Pero llegará un día que todas esas palabras se van a cumplir. ¿Y qué va a pasar? Cuando nosotros no estamos sujetos sobre la roca, ¿qué va a pasar? Y el Señor nos está advirtiendo. Y oigan lo que dice, donde nosotros leímos. Vámonos al capítulo 2, versículo 1 al 4. Oigan lo que el Señor nos dice. Después que dice que viene esa hambruna, después que dice que dejemos la comodidad y que nos pongamos nosotros en el propósito, que escuchemos que el fin viene, que escuchemos que Cristo viene, que miremos que van a pasar muchas situaciones, que vendrán plagas, que vendrán hambrunas, que vendrán todas esas cosas. Oiga lo que el Señor nos llama a nosotros en el capítulo 2, versículos 12 y 13 del libro de Joel. Versículo 12 y 13 del libro de Joel, que era lo que estábamos leyendo, dice el Señor. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón. No es con un poquito, es de todo corazón que debemos de convertirnos al Señor. Y sigue diciendo, con ayuno y lloro de lamento. El Señor nos manda a ayunar. ¿Y por qué yo voy a ayunar? Para que Dios tenga misericordia, para que Dios trate con mi alma, para que Dios me transforme, para que Dios ponga en mí un corazón de su agrado. Para eso que tenemos que ayunar. No es para que me dé una jipeta, para que me dé un apartamento, para que me dé un carro, para que me... No. Para yo tener un corazón alineado conforme a su voluntad. Para eso que yo tengo que ayunar. Y dice el número 13, rasgad vuestros corazón y no vuestro vestido, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. El Señor le duele castigar la tierra, pero la desobediencia es tan grande que el pecado llega allá arriba al cielo. La desobediencia es tan grande que causa dolor a los inocentes y esa sangre clama al Señor. Nosotros tenemos que saber que estamos en los últimos tiempos y si nosotros no vivimos una vida sumergida en Dios, nosotros no vamos a permanecer de pie. Por eso el Señor nos
nosotros que rasguemos nuestro corazón. Es que nosotros entendamos que sin Él no somos nada. Que cada cosa que vayamos a hacer, pongamos a Dios delante. En el arca de Noé, recuerden, ¿quiénes fueron los que se salvaron? Dígame quiénes fueron los que se salvaron. Porque el mundo entero estaba ahí delante del arca. ¿Quiénes se salvaron? ¿Quiénes? Noé y su familia. Pero podríamos decir que el arca era muy grande, ¿por qué no entraron más personas? ¿Por qué en esta arca están ahí las personas que están? Se refieren a la palabra de Dios. Esta es un arca. Y Dios va a hacer esa puerta. Y cuando Dios cierre esa puerta, muchos correrán aquí y no van a poder entrar. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios llama. Dios advierte. Dios avisa del mal que viene para la tierra. Pero hay muchas personas desobedientes allá afuera, engañadas por el diablo, diciendo: yo soy temeroso de Dios, yo oro todas las noches. Pero usted está dentro del arca, usted está dentro de la iglesia, usted está haciendo la voluntad de Dios, usted está escuchando palabra de Dios, usted está escuchando el mensaje que Dios le está dando, que se aperciba, que se arrepienta, que Él viene, que vendrá mal sobre la tierra. ¿Usted lo está escuchando? Sí. Entonces, iglesia, cada iglesia que hay en República Dominicana y en el mundo entero, donde se habla de Dios y se adora a Dios, es un arca de salvación. Y solo se van a salvar los que están dentro de ella. Solamente. Y todo el mundo estaba mirando el arca y hasta se burlaba de Noé. Pero qué cruel fue el final. Cuando la comunidad entera aquí escuche del arrebatamiento, cuando la comunidad entera se entere de que la iglesia de Cristo fue levantada, vendrá el lloro y el crujir de dientes. Porque el enemigo le ha puesto en el corazón que esto es mentira, que es una historia. Y todo es real. Todo lo que dice la Biblia, ahora los científicos lo están comprobando. Ellos mismos lo están diciendo. Porque todo lo que dice la Biblia se está cumpliendo y se cumplirá. Y el Señor nos está llamando en atención para que no nos dejemos engañar del enemigo. Para que nos enfoquemos primero en nuestra salvación y la salvación de la gente que nos rodea. Y luego la añadidura. Nosotros tenemos una responsabilidad como cristianos ante la presencia de Dios. Y no se trata de venir aquí a escuchar un mensaje. Se trata de venir aquí, escuchar el mensaje, tomar la porción que Dios me dio, aplicarla a mi vida y seguir caminando conforme a la voluntad de Dios. Esta no es una iglesia donde le decimos que todo va a estar bien. Los tiempos, ustedes lo están mirando. Y si le decimos que todo va a estar bien, Dios no está ahí. Porque el Señor nos está llamando a percibir. El Señor nos está llamando a rasgar nuestro corazón. El Señor nos está llamando a ayunar y a vivir una vida en santidad. Para nosotros entonces poder ser guardados por Dios aquí en la tierra y levantados por nuestro Señor Jesucristo cuando Él venga. Pero necesitamos vivir una vida contrita y humillada en la presencia de Dios. Amén. Necesitamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Y eso Él quiere que sepa usted y yo también. Que si nosotros vivimos una vida entregada a Él, por más cosas que pasen y vengan sobre la tierra, estaremos guardados bajo la sombra del Omnipotente. Así que iglesia, Cristo viene. Y en Apocalipsis y en el libro de Joel capítulo 3 dice cómo Él va a venir y qué va a acontecer y todas las situaciones que van a pasar y sobre todo la bendición que tenemos, que todo aquel que obedece la palabra de Dios, todo aquel que camina conforme a la voluntad de Dios, hay una nueva tierra que nos espera, hay una nueva ciudad donde cada uno habitaremos.
El Señor nos está hablando de que nosotros viviremos con Él en su presencia. Él será nuestro Rey. Él reinará sobre cada uno de nosotros. Y los malos, el Señor lo hollará. El Señor tiene un fin para los buenos y un fin para aquellos que han decidido vivir su propia vida lejos de la presencia de Dios. Nosotros somos hijos de Dios y el Señor nos ama tanto, iglesia, que nos trae este mensaje. Muchas veces nos dejamos engañar por el enemigo, muchas veces nos alejamos de Dios, muchas veces nos alejamos de su presencia. Y no hablo de venir o no venir a la iglesia, en nuestros propios hogares. Son tantas las cosas, los trabajos que se hacen, que no sacamos ese tiempo de calidad para alimentar nuestra alma en la presencia de Dios. Y si nosotros no alimentamos nuestra alma en la presencia de Dios, cuando vengan estos vientos fuertes, díganme de dónde nosotros nos vamos a agarrar si no estamos sujetos sobre la roca Cristo. ¿De dónde? El Señor nos está advirtiendo hoy que para nosotros tener una vida de éxito, una vida de victoria, necesitamos sumergirnos más en su espíritu. Necesitamos estar más en su presencia para cuando lleguen estos momentos, la fortaleza de Dios inunde nuestro corazón y nos ayude a estar de pie. Tenemos una esperanza que el Señor nos dio, y es que Él nos guarda, que Él nos cuida, que si nosotros estamos en su presencia, el Señor nos da la victoria. Y eso es para todo aquel que quiera a Cristo. Eso es para todo aquel que quiera vivir conforme a su voluntad. Iglesia, entienda, ya tu vida no es tuya. Tu vida le pertenece a Dios. Vamos a vivir una vida como cristianos, entregados al Señor. Que en nuestro corazón se refleje el amor de Dios. Que cuando nos acontezca algo sepamos que el Señor está en control. Que no nos desesperemos, que no nos angustiemos, porque automáticamente nosotros hicimos un pacto con Dios. Dios pactó con nosotros. ¿Usted sabe lo que hizo el Señor? Cuando usted le dijo sí, el Señor envió a su Espíritu Santo y cada uno de nosotros fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Señor ha puesto ese Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros y Él nos guiará a toda verdad, a toda justicia. El Espíritu Santo nos enseñará, el Espíritu Santo nos guardará, el Espíritu Santo nos protegerá. El enemigo quiere que nosotros como iglesia vivamos asustados y el Señor nos dice que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Señor nos llama a nosotros a saber que ya Cristo venció la cruz del Calvario y que nosotros no debemos de tener miedo, porque ya Él venció. ¿Quién nos puede hacer daño a nosotros? Cuando nosotros tenemos miedo, estamos diciendo que no tenemos fe, que no creemos en Dios. Y nosotros tenemos un guardador, y Dios ha demostrado lo poderoso que es, y el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que protegió al pueblo de Israel ayer es el mismo Dios que nos protege a cada uno de nosotros. Nosotros no estamos solos, iglesia. Dejemos de pensar que estamos solos. Dejemos de pensar que no tenemos quien nos defienda, quien nos ayude. El problema está que nuestra mente quiere decirnos a nosotros de qué manera Dios va a resolver, de qué manera Dios va a obrar. ¿Y quiénes somos nosotros para decirle a Dios que haga la cosa como nosotros queremos? Debemos de vivir una vida conforme mirando qué Dios quiere que nosotros hagamos. Cuando venga algo, dígale: Señor, aquí estoy. Dime qué tú quieres que yo haga. ¿Cómo tú quieres que yo reaccione? Porque el Señor es fiel. Automáticamente le dijimos que sí y que fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Señor nos acogió y cenó con nosotros y nosotros con Él, y Él habita en nuestro corazón, y Dios nos va a guardar, iglesia. Así que no vivamos con miedo, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Amén. Pero nosotros tenemos que creerlo. El Señor no nos dejó aquí solo, y todo cuanto pasa Dios lo sabe, y Dios nos va a proteger. Cristo viene, y viene esa gran tribulación, donde la gente se va a querer quitar la vida y ni la muerte va a aparecer. Donde la gente, dice aquí en Joel, va a caer encima de la espada y no va a morir. Amén. ¿Por qué? Porque cada quien
vivir una vida como quiso, ni siquiera la muerte le encontrará y va a sufrir esa tribulación tan grande que nadie quisiera estar vivo. En tiempo de tribulación, según Apocalipsis, hasta la tierra se va a dividir, los montes van a desaparecer. Miren, y estamos empezando, que dice que va a haber una sola moneda, se está trabajando para eso, una sola religión. El Señor me mostró que se está haciendo una nueva Biblia. Y esa Biblia no tiene nada que ver con Dios. Por eso que dice su palabra, que a finales de los tiempos vendrá comezón de oír y oír la palabra de Dios y nadie la va a escuchar. ¿Por qué nadie la va a escuchar? Porque la Biblia que nosotros tenemos hoy no es la que van a tener mañana. El mensaje de arrepentimiento que estamos dando hoy, mañana no será así. Porque muchos catalogan la Biblia de hoy como mensaje de odio. Cuando le dicen los mentirosos no heredan el reino de los cielos. Es un mensaje de odio. Los que se echan con varones o con hembras no heredarán el reino de los cielos. Es un mensaje de odio. Lo van sacando. Y todo lo que Dios llama pecado lo van a sacar de la Biblia. Y cuando nosotros empecemos a leer la Biblia, que ya no habla de cómo Dios quiere que vivamos, ¿qué va a pasar al final? Todo el mundo se va a perder. Por eso es importante que si nosotros estamos gozando de esta libertad, aprovechémosla. Lo que usted quiere hacer para el Señor, hágalo ahora. La bendición que usted quiere para el reino de Dios y su vida, hágalo ahora. Porque eso va a escasear. Y va a escasear tanto que van a prohibir hasta que nos reunamos. Va a escasear tanto que van a prohibir que salgamos al tratado. Ahora que tenemos la oportunidad de trabajar en el reino, ahora que tenemos la oportunidad de hablar de Cristo libremente, vamos a aprovecharlo. Hay países que han prendido la iglesia entera con toda la gente dentro. Ahora. Y donde quiera van y sacan los cristianos y los matan. Entonces, si aún somos libres para adorar y glorificar a Dios, dejemos de estar pensando en cosas vanas y enfoquémonos como hijos del reino a trabajar para el reino de Dios, pero para la gloria y honra de Él. Amén. Así que, iglesia, vamos a ponernos de pie. El Señor nos trae este mensaje de reflexión, que rasguemos nuestro corazón, que entreguemos nuestro corazón totalmente a Él, que vivamos para Él y lo dejemos guiar por el Todopoderoso, que Él va a guardar a cada uno de nosotros y que Cristo viene pronto a hacer juicio, pero su iglesia estará en esa gran cena que Dios tiene para librarnos de todo mal, de todo ese mal que viene sobre la tierra. Así que vamos a aguantar un poco más y vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén.